que Jocelyn López Galicia y soy de la Escuela Solidaridad y del grupo primero D, y hoy voy a explicar qué es la tabla periódica y sus elementos químicos. Y bueno, miren, aquí tengo una tabla periódica, que pues esta es la tabla periódica, miren. Y pues bueno, esta tabla fue creada por Dmitri Ivanovich Mendeleev de 1834 a 1907. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es la tabla periódica? Y bueno, pues esta tabla periódica es de los elementos químicos, es un registro en el que los elementos químicos aparecen ordenados según su número atómico, que este es su número atómico, o sea, su número de protones, y pues que en una disposición que reúne por columnas a aquellos elementos con características similares. Y bueno, pues nuestra tabla periódica se clasifica principalmente por su número atómico. El número atómico es la cantidad de protones en el núcleo de un átomo y determina la posición de un elemento en la tabla periódica. Los elementos se ordenan en orden creciente de su número atómico, pues esto significa que a medida que avanzas de izquierda a derecha o de arriba a abajo en nuestra tabla, pues el número atómico aumenta secuencialmente. Y bueno, pues esto permite organizar los elementos en grupos, periodos que tienen propiedades químicas similares. Los grupos y periodos, pues la tabla está acomodada en 7 filas. Podemos ver aquí las 7 filas que son horizontales y pues son llamadas los periodos. Y el cual nos indica su número de capas o niveles de energía que tiene un elemento químico. Y pues con esto podemos encontrar los electrones. Bueno, también nuestra tabla está acomodada en 18 filas verticales, que son 18 filas. Son 18 filas verticales que son llamadas grupos o familias, las cuales pues estas nos indican las propiedades físicas y químicas similares. Bueno, los periodos grupos nos pueden servir como coordenadas para ubicar algún elemento dentro de nuestra tabla periódica. La familia, que son pues las 18 columnas de la tabla periódica, son llamadas grupos o familias, donde la primera familia corresponde a los metales alcalinos, que es esta fila. Y pues la última, la 18, a los gases nobles. Y pues bueno, cada familia de aquí está determinada primordialmente por su número de electrones, los de valencia, y pues además por 3 grandes categorías: los metales, metaloides y los no metales. Bueno, los metales son elementos químicos capaces de conducir electricidad y calor, brillo y un rasgo característico que pues excepto para el mercurio son sólidos a temperatura normal, y pues este término solo se utiliza para referirse a elementos puros o a lesiones con características metálicas. Los metaloides se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales, compartiendo características de ambos, y pues generalmente se diferencian de los metales en el que los metaloides son semiconductores antes que conductores. Los no metales, pues en general los elementos no metales tienen unas características antagónicas a los metales. Bueno, pues es decir que son malos conductores de calor y la electricidad. Y pues estos comprenden una de las 3 categorías de elementos químicos, pues si clasificamos los mismos en función de sus propiedades de enlace e inotación. Sus electrones de valencia son los electrones que se entregan son sus electrones que se encuentran en el nivel principal de energía, número 1, más alto del átomo, número 2, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre los átomos de una misma. Los electrones en los mismos de energía externos son aquellos que serán utilizados en la formación de compuestos y a los cuales se les denomina como electrones de valencia. Estos electrones son los que presentan la facilidad de formar enlaces, y pues estos enlaces pueden darse de diferente manera, ya sea por un intercambio de estos electrones, por compartición de pares entre los átomos,
y pues en cuestión o por el tipo de interacción que se presenta en el enlace metálico, y pues esto consiste en un traslape de bandas. Y bueno, pues ¿qué es el grupo de valencias? Bueno, el grupo de valencia son los electrones de valencia, son los niveles de energía de un átomo. Por ejemplo, el oxígeno, que lo tenemos de este lado, tiene 16, perdón, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, 2 en la subcapa, 2s y 4 en la subcapa, 2p. Y podemos escribir la configuración de los electrones de valencia de oxígeno como 2s2, 2p4. Bueno, el término de valencias tiene diferentes implicaciones, pues según el punto de vista de la ciencia, por ejemplo, la valencia es la palabra que distingue el número de que muestra la perspectiva de mezcla que tiene un iota con respecto a otras para formar un compuesto. Nuestros grupos ordenados, bueno, el primer elemento tiene como número atómico 1, lo tenemos de este lado, luego sigue el 2, luego el 3 y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues bueno, recordemos que la tabla periódica fue desarrollándose a medida que unos elementos tienen propiedades similares a otros y así se fueron agrupando. Lo que hace que sean similares está relacionado a su número de protones o más bien a su número atómico. Bueno, ¿y pues qué significan los grupos de la tabla periódica? Bueno, los grupos son las columnas de la tabla y sus elementos poseen una disposición similar de electrones externos, por lo que forman estas familias con propiedades, pues sus químicas familiares, ¿no? Bueno, las propiedades son aquellas que muestran un patrón en específico, mostrando cambios en las características de los elementos a lo largo de la tabla periódica, pues la cual consiste en las siguientes. En primer lugar tenemos al radio atómico. El radio atómico representa la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia, la más externa. Por medio de esta es posible determinar el tamaño del átomo. El radio atómico lo que hace es disminuir de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y aumenta a medida que nos movemos de abajo dentro de un grupo. La primera energía de ionización es la energía que requiere arrancar el electrón más débil reteniendo al átomo neutro en estado gaseoso. La afinidad electrónica es el cambio de energía que resulta de agregar un electrón a un átomo en estado gaseoso. La electronegatividad es la propiedad por la que un átomo manifiesta su capacidad para atraer hacia los electrones de un enlace químico. Y pues por último tenemos el carácter metálico, y pues el carácter metálico es la capacidad de perder electrones, bueno, es decir, que se oxida. Bueno, hablemos de los bloques. Bueno, los bloques son elementos químicos que conocemos hoy en día y que se encuentran organizados en nuestra tabla periódica, de acuerdo a su número atómico y su número de protones y su configuración electrónica. Bueno, de acuerdo a su configuración electrónica, la tabla periódica se clasifica en diversos bloques. Los elementos S, que los tenemos de este lado, los que conforman el grupo 1 y 2 en nuestra tabla periódica, ya que la configuración electrónica de estos termina en una orbital S. El bloque P lo tenemos de este lado, que son estos, lo que conforman los elementos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que son nuestros gases nobles, porque pues bueno, la configuración electrónica de estos elementos termina en un orbital P, y pues aquí es donde encontramos sus electrones de valencia, a excepción del helio, que termina en un orbital S. Bueno, ahora los elementos químicos del bloque D, que los tenemos de este lado. Lo conforman los grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se conoce este como bloque D porque la configuración electrónica de estos elementos termina en orbital D, y los elementos químicos del bloque F, que los tenemos en esta parte de abajo, los conforman los elementos de transición interna, que se conoce como bloque F porque la configuración electrónica de estos termina en un orbital F. Aquí tenemos los lactanidos y los agnidos. Bueno,
Bueno, esta fue mi tabla periódica y pues me faltó mencionar que en los periodos, en nuestros periodos, son periodos porque estos corresponden a su ordenamiento horizontal y pues, o sea, es decir que pues son las filas de la tabla periódica y pues esto hace pues los periodos. Y pues bueno, esto sería todo por hoy y pues espero les haya gustado. Y bueno, esta fue mi tabla periódica y bueno, espero les haya gustado y ya me hayan entendido. Gracias.